Y ya. Muy bien, pues quedó una tareita ahí de alguien que preguntó la semana pasada si Lucas era gentil o era judío. Y surgió ahí la oportunidad de poder investigar un poco. Alguien que haya investigado, que me diga, solo dígame, ¿es judío o es gentil? Si usted quiere. Y si quiere dar una razón puntual, está bien. Si no, pues solo diga, ¿es judío o es gentil? Y quisiera oír la opinión de todos, si se puede. Es gentil. ¿Es gentil? Vamos a tener Sí, hermano, yo, de medidas para que los cuidados de libertad no identifiquen a los guardias. El ministro de Gobernación señaló avances de esa segunda Ok. tercera Parece evaluación. que estamos oyendo noticias, ¿verdad? Ok, ya las quité. Decía, si alguien quiere decirnos es judío, es gentil, Lucas, quedó esa incógnita la semana pasada. Francisco dice que es gentil. Debe tener algo ahí para decir que es gentil. sí, hermano, yo escuché en algunos sitios que decía que él era sirio, que era de Siria, pero que sí, en realidad no era judío. Ok, Es lo que yo escuché. muy bien. ¿Y dónde lo escuchó o lo buscó? Sí, busqué en temas precisamente en YouTube, busqué Ok, del, de la vida de, de Lucas. de Lucas. Y vi varios temas, pero sí, muchos otros dicen que no saben realmente de dónde era, pero la mayoría coincidía que era Gentil. de Siria. Ok, Ujú. ¿está bien? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Alguien quiere expresar algo? Abra su micrófono y diga. Hermano, ¿me escucha? Sí, escucho. También yo estuve leyendo y según la Biblia, Lucas era un hombre de Antioquía de Siria. Se cree que nació en Antioquia. Ok, Sí, eso es lo que se dice, pues se considera si no es un gentil entonces. ok. Sí. Ujú, entiendo. Eso fue lo que encontró. Un gentil también. ¿Alguien más? ¿Nadie encontró lo contrario? ¿Que pudiera ser judío? ¿O todos se No, pues convencieron de que es gentil? se dice que era un médico y evangelista. Falleció a los 84 años de edad. Muy bien. También se cuenta, hermano, que llegó a ser pintor. Algunos dicen que fue pintor porque llegó a pintar a la mamá de Jesús. Entonces se cree que también tuvo esa, Esa gracia. ser pintor, sí, es lo que Ok, se dice. está bien. Hermano, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. No, bueno, no busqué esto, pero solamente me viene a la mente, lo que encuentro en la Biblia. Ajá. Y bueno, cuando leo el Evangelio de Lucas, yo veo que era no sé si decirle, como un experto en la ley, porque Ok. varias veces menciona cómo está escrito en la ley del Señor, etcétera, etcétera. So, nada más estoy diciendo, Sí, basándome en sí. eso, creo que quizás fue judío, pero no sé en realidad. Ok, gracias, Daniel. Inclusive se cuenta de él, hermano, de Lucas, que de la forma en cómo él escribió su evangelio, dice más cosas de lo que los demás evangelios Sí. del mismo tema de la vida de Jesús, que él cuenta más cosas que porque tuvo más contacto con la madre de Jesús, que por eso él sabía más cosas que los demás no llegaban a saber. Tenía más Pues detalles, cosas así. Es lo que, también se dice que Lucas nunca conoció a Jesús. exacto. Sí. Tras convertirse al cristianismo, fue un discípulo del apóstol Pablo. Fue un investigador, ¿no? Sí, sí, algo así. Sí.
Sí, hermano, realmente en la Biblia yo no encontré que dijera de dónde es, nada más sí dice que era médico, Correcto. pero no dice de dónde es. Ok. Siempre que nosotros nos topamos con la Biblia, no sé si alguien quiere hablar, todavía puede hablar, ¿no? Pero voy a intervenir ya para no tomar demasiado tiempo en esto. Eh, Siempre que uno investiga algo en la palabra, uno puede encontrarse con cosas que son claramente comprobables. Es decir, uno las toma y pues así como viene, está fácil de entenderlo y es fácil de asimilarlo, ¿no? Se puede comprender fácilmente y entonces lo aceptamos ya de ley. Por otro lado, encontramos también cosas que no son tan sencillas de investigar. Es decir, vamos a encontrar y nos vamos a preguntar por ciertos datos que quizá no están tan claros en la palabra. Y entonces la investigación tiene que ser más ardua, tenemos que ir más profundo en otras fuentes, ir a buscar qué es lo que hay, qué información hay. Y algunas veces lo único que podemos hacer es solo sopesar los argumentos que hay para una posición o para otra, ¿no? En otras ocasiones simplemente encontramos en la Biblia algo que lo creemos por fe, que no lo entendemos porque hay cosas así, ¿no? Usted cree en la Trinidad, por ejemplo, pero ¿cómo entender la Trinidad? La Biblia no es que no detalla al respecto, no nos da eh, un gran estudio, vamos a decir, detallado de todo ello. De hecho, ni siquiera se menciona la palabra Trinidad. Y entonces, pero nosotros lo creemos por fe, por lo que vemos en la palabra, en distintos pasajes, pero ya es una cuestión de fe y en base a lo que nosotros vemos, ¿de acuerdo? Entonces, hay distintas maneras de acercarnos a la palabra y dependiendo del tema que sea, va a ser algo seguro o tal vez va a ser algo que va a quedar a medias, ¿no? La semana pasada la hermana pues, estaba obviamente sorprendida de escuchar acerca de Lucas, ¿no? Que no era judío. Y entonces solo voy a prestar, porque no quiero tomar demasiado tiempo en esto. Lo tomé porque al final de cuentas nos ayuda a hablar de esto, ¿no? De cómo nosotros aprovechamos el estudio, porque a mí me alegra que ustedes hayan ido a estudiar, que hayan ido a investigar. Me imagino que algunos leyeron algunos diccionarios, fueron al YouTube, fueron al Internet, buscaron algunos datos y todo eso pues son fuentes que nosotros tomamos. Yo solo les he dicho la vez pasada que solo debemos tener cuidado de qué fuente tomamos, porque si es de TikTok, pues hay que averiguar quién es el TikTokero, ¿verdad? Que está hablando para ver si realmente tiene peso lo que dice o no, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí unos argumentos que son los que normalmente se dan para decir que Lucas era judío. Estos argumentos son, por ejemplo, que toda la escritura debe venir de los judíos. Hay quienes argumentan eso y dicen, no, pues toda la escritura tiene que venir de los judíos, entonces tenía que ser judío. Pero ese no es un argumento muy fuerte, ¿de acuerdo? El segundo es su conocimiento detallado de Levítico, como lo que mencionaba Daniel hace un momento. Lucas menciona cosas bastante detalladas, vamos a decir, cosas acerca de la ley que necesitaba conocerla. Ahora, ¿es un argumento válido? Pues en cierta medida sí. Lo único es que Lucas es un investigador y como ustedes acaban de decir, él va a hablar en detalle, incluso cosas que los otros que fueron apóstoles no van a detallar. O sea que Lucas tiene tiene sus buenos argumentos, aún sin participar de la vida de Jesús propiamente, o sea, sin estar ahí cerca de él. Entonces, el hecho de investigar y conocer le puede dar válidamente el hecho de que él pueda hablar de todo esto sin ningún problema. Por otro lado, está otro argumento que es quizá el que más se toma en cuenta, lo que está ahí en el 4 y el 5. Les puse las palabras griegas ahí. La primera es Lucas. Se escribe Loukas
ahí en griego, y la otra es loukios. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, hay un nombre que aparece en Romanos 16, donde Pablo habla acerca de alguien que parece ser su pariente y le llama Lucio. Y ese Lucio, pues se argumenta muchas veces de que Lucas realmente podría ser como un nombre recortado, un diminutivo de lo que era Lucio, que son casi las mismas palabras en el griego. Yo sé que en español suena un poquito diferente, pero en el griego sí se escriben muy parecido, ¿no? Entonces, ese es quizá el argumento de mayor peso, y digo de mayor peso porque está en la palabra, ¿no? Pero aún así, no, pienso que no es un argumento tan fuerte. Luego tenemos los argumentos que dicen que él es gentil. En primer lugar, su escritura y vocabulario. Su escritura y vocabulario son muy buenos. Es decir, la manera en que Lucas escribe, comparándola con Pedro, por ejemplo, o comparándola con Mateo, incluso, vamos a encontrar que él escribe como si fuese, como si tuviese el griego como algo nativo, ¿no? Es como si yo me pongo a escribir inglés, voy a cometer un, voy a escribir diferente, ¿no? Porque toda mi estructura mental está en español, entonces voy a escribir pensando quizá en español y trasladándolo al inglés. Mientras que alguien que es nativo, su primer pensamiento está en el inglés y lo va a escribir de una manera distinta. Igual pasa o parece o se argumenta que pueda ser lo que sucedió con Lucas, que lo que él plasma en sus dos libros, pues es algo que realmente se diferencia de los otros escritores. Sin embargo, está el argumento en contra de eso del Pablo, por ejemplo. Pablo era judío, fariseo, dice, era judío, pero aún así tiene un griego también muy depurado, ¿no? Es decir, él creció en otro lado, probablemente su cultura tuvo mucho que ver con el griego, y entonces, pues su griego era muy bueno. Cuando él escribe muy bien en griego. Otro argumento es el nombre también. Lo que allá se toma como argumento para decir que es judío por el nombre de Lucas, que se parece a Lucio, aquí se toma el nombre Lucas para decir que es un nombre griego. Aunque yo le pongo un asterisco ahí, porque realmente el nombre no aparece mucho en el ambiente. Pueda que sea griego, pero en realidad las veces que aparece son muy pocas. Digo en la literatura griega, ¿no? De contemporánea. Son muy pocas, entonces no es un argumento de mayor peso también. El número 3 dice que acerca de sus intereses en los gentiles. Dice, o argumenta de que era una persona muy interesada en los gentiles, por eso andaba con Pablo, por eso andaba evangelizando a las naciones, por eso le escribe a Teófilo, le escribe 2 libros. Entonces, pues ese es un argumento también, que dicen que estaba muy interesado en el mundo gentil. Todos esos son argumentos externos, en mi opinión, no de mayor peso, ¿no? Lo que enmarco ahí en un cuadradito, para mí es lo que tiene un poco más de peso, y es Colosenses 4 del 7 al 18, especialmente los versículos 10 al 11. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pablo está despidiéndose de los hermanos ya en su carta, porque es una carta la que está escribiendo, y cuando escribe empieza a mencionar nombres, y empieza mencionando nombres, y dice, y estos son los únicos que están conmigo, que son de la circuncisión. ¿A qué se refiere que son de la circuncisión? Pues se refiere a que son judíos. Y solo menciona ciertos nombres ahí y no menciona a Lucas. ¿De acuerdo? Luego él sigue hablando y se refiere a los hermanos de Colosas y les empieza a mencionar los otros hermanos que le ayudan a él en el ministerio. Y todos esos otros hermanos al parecer son gentiles.
y dentro de ese grupo de hermanos aparece Lucas. Ahí es donde Pablo dice, y el médico amado, os saluda, ¿no? Ahí es donde aparece esa frase. Entonces, Pablo realmente en ese pasaje lo menciona de esa manera. Lo menciona como si estuviera fuera de los judíos y como un gentil. Y esto se une a Hechos 1:19, donde eh, Lucas está escribiendo, obviamente, el libro de los Hechos y está hablando acerca de lo que sucede con Judas, ¿se recuerda? Y él menciona ahí que Judas, o menciona el campo, mejor dicho, donde Judas murió. Y dice que el nombre se le puso en su lengua, dice, y está hablando del pueblo judío. Y dice que le pusieron en su lengua Acéldama, que es campo de sangre. Él dice en su lengua, ese es un detalle, pero él está diciendo en su lengua. No está diciendo, pudiera haberlo dicho solo en nuestra lengua, o pudiera haber dicho también solamente en la lengua judía. Pero él asevera y dice, hablando señalando al pueblo judío, señalándolos a ellos, y le dice, en su lengua pusieron ese nombre. Eso pues dejaría un poquito afuera a Lucas nuevamente, ¿no? Diciendo, ellos son los que tienen esta lengua y yo no. Entonces, eso es otro argumento que acompaña a Colosenses 4, del 7 al 18. Y entonces concluimos con esto. ¿Es Lucas judío o gentil? En realidad, pues la Biblia no lo dice. Y eso es lo primero que debemos entender. No lo dice Lucas, no lo dice ningún otro escritor, no lo dice. Lo que tenemos es la interpretación de estos pasajes de Colosenses y de Hechos, que al parecer nos dan suficiente peso, suficiente argumento para pensar que era un gentil. Pero como dije, yo solo pongo las probabilidades que tienen más peso, ¿no? Pero en realidad 100% no podemos estar, simplemente porque no hay un dato concreto donde diga Lucas era judío o era gentil, perdón. Entonces simplemente tomamos lo que es de más peso y decimos, pues es muy probable que Lucas haya sido gentil. Me alegra que hayan investigado, me alegra que hayan leído, porque eso va abriendo ahí sus posibilidades. Hoy ya saben que hay diccionarios, ya saben dónde buscar, y eso puede ayudarles a ustedes a resolver dudas, ¿no? Cuando están estudiando la palabra. Vamos a pasar a algo que la semana pasada empecé a hablar de los principios generales de la hermenéutica, mencioné dos de ellos y no quiero dedicarle gran tiempo porque tenemos mucho que hacer hoy, pero sí quisiera mencionar estas dos cosas que a mi entender son muy importantes. La primera de ellas es que mantenga en mente el trasfondo del pasaje que usted está leyendo o está estudiando. Es muy importante que usted tenga en mente el trasfondo. Cuando digo el trasfondo, hermano, me refiero a todo lo que está sucediendo alrededor de la persona que está escribiendo y de las personas que van a leer ese documento. Es importante conocer en qué lugar fue, es importante conocer cuáles eran las circunstancias, quién estaba de rey, en qué año fue, cuál era la circunstancia del país, etcétera. La política, conocer un poco de todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque solo cuando nosotros asentamos nuestros pies, vamos a decir, en el terreno del que está escribiendo, o en el terreno de los que están recibiendo esa carta o ese documento, entonces es cuando nos situamos en la época del autor. Y como hemos dicho, cuando nosotros vamos a interpretar, lo más importante, lo importante comienza cuando nosotros cuando nosotros estamos entendiendo qué fue lo que quiso decir el autor a sus destinatarios originales. Ahí es donde nosotros nos
nos podemos ubicar bien en qué y cómo entender el pasaje. Es decir, que debemos ubicarnos en el tiempo, en las circunstancias que se vivían en el momento en que fue escrito el pasaje. Eso le va a ayudar a distinguir que no es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo si usted está leyendo en el Nuevo Testamento que leer en el Antiguo Testamento. Y aunque usted agarre Malaquías y agarre Mateo, son tiempos diferentes, porque Malaquías, nosotros lo tenemos al último en el Antiguo Testamento, y uno solo pasa la página y llega a Mateo, pero son tiempos distintos, habían pasado como 400 años de uno a otro. Entonces es un tiempo muy considerable, han cambiado muchas cosas de uno al otro. Y entonces pensar que debo o puedo leer la Biblia de igual manera no es lo mismo, es un error, ¿no? Debo considerar que el antiguo es diferente al nuevo y debo considerar que en cada libro hay que situarse en el lugar, en el terreno, en las circunstancias, porque eso me va a ayudar a entender mejor. No es lo mismo que algo se le diga al pueblo de Israel en el Éxodo a que se le diga al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento. Es diferente. Es diferente, las circunstancias son diferentes. Incluso no es lo mismo leer Génesis, por ejemplo, donde no hay pueblo todavía, es decir, no existe el pueblo de Israel como nación todavía. No es lo mismo leer en Génesis a leer en el Éxodo, donde andan en el pueblo y están en andan en el desierto, ya como pueblo, y van a andar haciendo muchas cosas, pero ya como un solo grupo, ¿no? Y luego verlos consolidarse ya en otros, ver Josué, por ejemplo, en adelante, empezar a ver la historia de la conquista y todo, nos tiene que hacer entender que todos son tiempos diferentes. Se manejaban cosas diferentes. Y entonces, si yo no me sitúo dónde estoy leyendo, voy a tratar de interpretar todo de la misma manera, y cuando aplique el pasaje a mi vida o al de mis oyentes, los que estén conmigo, lo voy a hacer mal, porque no voy a considerar que este pasaje no está en el Nuevo Testamento, no está dirigido a la iglesia, es un pasaje diferente quizá, algo en el Antiguo Testamento. Aún a veces dentro del mismo libro, dentro del mismo escrito van a haber diferencias. Por ejemplo, usted llega al Evangelio de Mateo y en Mateo capítulo 2 encuentra que está Herodes, ¿no? Herodes es el que manda a matar a los niños. Pero luego en Mateo 14 encuentra que Herodes también es el que mata a Juan el Bautista. Y si usted no tiene cuidado, usted va a decir, el mismo Herodes que mató a los niños mandó a matar a Juan. No es cierto. ¿Sí? El Herodes del capítulo 14 es otro. El Herodes del capítulo 2 es otro. Son distintos. Uno es Herodes el Grande, el primero, y el otro es Herodes Antipas o el tetrarca, como le quiera decir. Son dos Herodes diferentes en la historia. Y entonces uno puede confundirse si no se sitúa en lo que está sucediendo en el pasaje. Entonces, cuando usted estudie un pasaje, lo primero que tiene que buscar es una introducción que le diga qué es lo que está sucediendo en su entorno, para que usted se pueda situar históricamente en el pasaje, y a partir de ahí, pues usted va a poder interpretar mejor, entender y interpretar mejor lo que dice el pasaje. En segundo lugar, el otro principio que quisiera que usted considere hoy es que procure con diligencia usar bien la palabra. Pablo le revela a Timoteo, Timoteo era su discípulo, y le revela una de las principales preocupaciones que un maestro, que un líder que enseña la palabra debe tener. ¿Y cuál es esa principal preocupación? Pablo le dice ahí en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mi hermano, usted es un cristiano, yo soy un cristiano, y nuestro anhelo debiera ser todos los días tratar de ser mejores en aquello con lo cual nosotros servimos al Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Debo esforzarme. O sea, si no me esfuerzo, si no pongo diligencia en lo que estoy haciendo, si no le echo ganas a lo que estoy haciendo, siempre voy a ser el mismo. Van a pasar 5 años, 10 años, 20, 40 años. Y a veces me da tristeza conocer hermanos que tienen 40 años de ser cristianos, pero todavía no distinguen la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todavía no hay diferencia para ellos entre Mateo y Segunda de Corintios. No hay diferencia. Es decir, asumen que toda la Biblia es la palabra de Dios, que lo es, por supuesto, pero asumen que todo lo deben entender de la misma manera. Y no es así. Cada pasaje tiene un entorno diferente. Y entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo esforzarme, debo esforzarme, ponerle diligencia a lo que hago para que lo que yo estoy haciendo, el ministerio que el Señor me dé, Pablo dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios porque Él es el que supervisa. De nada me sirve a mí que los hermanos me feliciten, por ejemplo, y me digan, hermano, qué bien lo hizo. La verdad no me sirve de mucho. El que me tiene que aprobar a mí es el Señor. Y créame que el Señor conoce mucho más de la palabra que yo y que cualquiera de nosotros. Entonces, yo puedo equivocarme, ¿sí? Pero estoy aprendiendo, estoy luchando, estoy mejorando, voy hacia adelante todo el tiempo. No me conformo a lo que aprendí hace 15 años. El sermón que di hace 15 años, eh, y si lo doy el día de hoy, no puede ser el mismo. Es decir, no puede ser un calco de aquel, ¿no? El sermón que dé sobre el mismo pasaje que di hace 15 años, hoy debe ser mucho más rico. ¿Por qué? Porque debo haber crecido en este tiempo. Yo les decía, creo hace una semana o 2 semanas, yo les decía, yo tengo sermones de cuando yo era un muchacho, cuando estaba comenzando, ¿no? Y algunos de ellos eh, me da un poco de pena, ¿no? Cuando los miro, porque estaban muy raquíticos. Es decir, no tenían carne, no tenían solidez como yo pensaba en ese entonces que tenían. Y entonces el tiempo tiene que irnos consolidando a nosotros como obreros aprobados, como un trabajador aprobado por el Señor. Que el Señor venga y ponga su sello y diga, pa, aprobado, estás aprobado. ¿Y aprobado en qué? En usar bien la palabra. Eh, usted fue llamado a predicar, a enseñar la palabra, esfuércese. Esa es su principal tarea. Esfuércese, no se conforme a pararse en el púlpito o en algún lugar al frente y dar una disertación si usted no pasó meditando, estudiando y dio lo mejor que tenía para poder traer ese mensaje. Siempre tenemos que dar lo mejor. Entonces, quería puntualizar eso, hermano. Haga su mejor esfuerzo. Yo sé que esto les está costando. Ya algunos me lo expresaron, ¿no? Les está costando. Pero, hermano, eh, todo estudio es así. Usted no va a la universidad y llega un día a empezar a estudiar y al otro día le dan su título, ¿verdad que no? No, va a requerir esfuerzo, lágrimas, sudor, va a requerir mucho. Y aquí solo estamos metiendo los pies, ¿no? Entre el agua. No nos ha llegado ni al tobillo todavía. Hay mucho, mucho, mucho más en lo cual meternos y profundizar en la palabra. Le dejo ese concepto entonces, procure siempre con todo su corazón hacer lo mejor que pueda
para el Señor. A continuación, pues vamos a hacer algunas cosas prácticas y nos vamos a ir a ver algunas de las, empezando con las que no vimos la semana pasada, ¿no? Figuras literarias que todavía tenemos pendientes, y la primera que vamos a hablar es acerca de la sinécdoque. Al final, pues vamos a ver otras que usted va a tener ahí también en sus hojas, o por lo menos en la hoja que le di el día de hoy. La sinécdoque, así como hemos visto ya otras, como vimos la metáfora, el símil, la metonimia, pues esta es otra figura del lenguaje y otra figura literaria que debemos tratar de entender. Yo ya le dije que no es mi intención que usted se aprenda los nombres. Los nombres pueden ser difíciles, confusos, etcétera. Lo más importante es que usted aprenda a verlo ahí en el texto y que usted diga, oh, aquí hay algo raro, ¿no? Y entonces se va a esforzar por entenderlo de la mejor manera. Y estas pues son lo que yo trato de darle, pues es la clave de cómo entender estas cosas. ¿Qué es la sinécdoque? Es el uso de una parte por el todo. Es decir, se menciona una parte para referirse a todo. O, al contrario, se habla de todo para referirse solo a una parte. Eso es una sinécdoque. Como siempre, pues en los ejemplos vamos a entender mejor. ¿Cuál es la clave cuando usted está interpretando una sinécdoque o se topa con una de ellas? Pues la clave es identificar la palabra que está fuera de tono, como hemos estado diciendo, y encontrar cuál es su equivalente. Por ejemplo, yo le puse un ejemplo ahí que dice, México jugó muy bien, pero Guatemala le ganó. ¿Qué le parece eso? ¿Qué figura es eso? Algunos van a decir, eso es una mentira, van a decir. Pero además de ser una mentira, es una figura. ¿En qué sentido es una figura? Ahí dice, México jugó muy bien, pero Guatemala le ganó. ¿Distingue qué es lo que está raro ahí que tiene que ser figurado? En Ahorita, México, perdón, Que Guatemala le ganó a México, y eso es eso es lo más imposible. raro, ¿verdad? Que Guatemala le ganó a México. Pero la figura, la sinécdoque, ¿dónde la encontramos? ¿Qué es lo que está mal dicho, digamos, entre comillas? ¿Qué es lo que está mal dicho o no se puede interpretar literalmente? Que México jugó bien, pero perdió. No, no. no, porque eso puede suceder en algún momento. Ya lo vi. Ah, El punto de esta figura es que se menciona una parte por el todo o el todo por una parte. en fútbol. La palabra muy bien sería. La palabra muy bien. La palabra pero. Las palabras México y Guatemala. Las palabras México y Guatemala. ¿Por qué? Oh, Porque está diciendo que México jugó. ¿Usted cree que México puede jugar? Sí. No. no. Se refieren a los equipos, no a No, todo el país. no se refiere a todo el país, se refiere a una parte. Está mencionando el todo, pero realmente solo se está refiriendo a una parte. No, pero todavía no. Y luego habla de Guatemala. Guatemala le ganó, pero Guatemala no estaba todavía en el campo, ¿verdad? No cabía. Solo está hablando de una pequeña parte que representa a todo un país, la selección del país, lo que sea. Y entonces por eso se utiliza esa sinécdoque, ese tipo de figura, ¿no? Pero entonces debemos entender, no es literal. Es decir, no fue México completo el que estaba ahí, no fue Guatemala entera la que jugó tampoco. Solo se está refiriendo realmente a una parte. Y entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos ahí. El primero es Hechos capítulo 5 y versículo 9. Abran todo su micrófono, hermano. Y ojalá y los hombres y los que no han participado pudieran participar hoy. No tenga pena de hablar. Abran su micrófono.
Entonces, Pues dice ahí en Hechos 5:9. Hechos, no, pues. Dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Dónde está ahí la sinécdoque? Es decir, ¿dónde hay una palabra ahí que mencione solo una parte por mencionar el todo o el todo por una parte? Los pies. Los pies, precisamente. De lo que encontramos en este pasaje es que se dice de los pies. Si yo no tengo cuidado y no entiendo que esto es literal, ¿qué pudiera entender ahí? Si lo tomo literalmente. Es el primo del tío Cosa. Ese era dedos, el de las manos. Eso. Estos son los pies. Uno podría preguntar, ¿estaban los pies solos ahí? No. ¿Se los habían cortado? No. No, no es eso lo que quiere decir. De los que han sepultado. ¿De acuerdo? ¿Y a qué equivale entonces esa figura? Cuando dice los pies, ¿a qué equivale? A las personas que habían enterrado al marido. Muy bien. Se está refiriendo a las personas enteras, ¿verdad? Manos, pies, cabeza, todo estaba ahí y ellos fueron los que fueron y entregaron o enterraron, perdón, a su marido. Ok. Hermano, ¿ese ejemplo no viene aquí en la hoja? Está en la hoja de la semana pasada, hermano. Se recuerda que la semana pasada no completamos todo lo que teníamos que hacer. Es la segunda hoja de la semana pasada. Segunda hoja de la semana pasada. Terminamos con otras figuras literarias y abajo dice la sinécdoque. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo es Lucas. Encontrado la hoja. Sí, ya. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Lucas capítulo 2 y versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Está fácil, ¿no? Sí, todo el mundo. Ya ve que no todo es tan difícil. Dice todo el mundo, y esa es la palabra que está fuera de tono, ¿no? ¿Por qué, Sí. por qué no puede ser todo el mundo? Porque no es cierto. Es como cuando alguien dice, todo el mundo sabe que sos un mentiroso, pero no lo sabe todo el mundo, sino tal vez todo lo que lo conoce. Ok, es un buen ejemplo. ¿A qué equivale entonces cuando dice en ese pasaje que Augusto César promulgó un edicto de que todo el mundo fuese empadronado? ¿A qué equivale? De la región que él gobernaba. Todos los A los habitantes. romanos, Los habitantes romanos ¿Los habitantes de dónde? de Roma. Roma. ¿De Roma? A todos los hebreos. De todas las regiones que ellos conquistaban. Ok. Augusto César. Sí. Está usando, en este caso, está utilizando el todo para referirse a una parte y equivale precisamente a todos los que estaban bajo el Imperio Romano. Y por eso es que están incluidos los judíos ahí, ¿no? Porque ellos estaban subyugados por el Imperio Romano. Esa es la causa entonces por la cual ellos también tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a quién se refiere con todo el mundo? Se refiere a todos aquellos que estaban bajo el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Esta es una figura, pues yo creo, bastante fácil de entender, ¿no? No tiene mayor complicación. En el Salmo 16:9 dice, mi carne también reposará confiadamente. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Cuál es la palabra ahí o frase Mi que carne. está fuera de Mi carne. mi carne? Si usted se da cuenta, mi hermano, estas son figuras y maneras de hablar que nosotros regularmente las entendemos porque las hemos escuchado, las hemos leído y entonces ya las tenemos ahí. Pero el peligro que corremos es pensar que ya interpretamos correctamente solo porque entendimos
cómo el concepto que está detrás de eso. Para interpretarlo bien primero, antes de eso yo tengo que aprender a ver el texto como algo nuevo, como que nunca lo hubiera leído. Y a partir de eso es que yo empiezo a decir, ok, esto es una figura de lenguaje, es un lenguaje figurado y debo interpretarlo de la manera correcta. Entonces está hablando de mi carne. ¿Por qué está fuera de lugar? ¿Por qué, a qué equivale cuando él dice mi carne también reposará confiadamente? El cuerpo. ¿A qué equivale mi carne? Equivale a su cuerpo. ¿El cuerpo? Al cuerpo, al ser. El cuerpo. Al ser. Ok. Está hablando entonces, hablando De sí mismo. solo de su carne, pero en realidad se está refiriendo a todo su todo cuerpo, su ¿no? cuerpo. A todo el cuerpo. Muy bien. Otro ejemplo. Primera de Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere, perdón, esta copa del Señor indignamente. El versículo sigue el pasaje, pero nos quedamos ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Copa. Cualquiera. Indignamente. Copa. Ok. Copa, cualquiera, indignamente. Comiere y bebiere. Comiera este pan o bebiera esta copa. Copa del Señor. Está hablando de la copa del Señor. Copa del Señor. Para mí que es la copa del Señor. No, es de manera. Comiere. Les puse porque precisamente no todo el tiempo va a ser tan sencillo, ¿no? Esperaba que encontraran, aunque esperaba que tuvieran otra dificultad cuando ya preguntáramos por ella. Pero todavía no me han confirmado que ya vieron qué es lo que está fuera de tono. Este pan. La copa. Comieran este pan. La copa porque está hablando del contenido. Indignamente. Indignamente. Copa porque está hablando del contenido. Bueno, esa va a ser otra figura que pudiéramos mencionar, ¿no? En este caso, estamos hablando de esta figura que es la sinécdoque. Y entonces, ustedes no lo notan. ¿Sabe por qué no lo notan? Porque estamos acostumbrados a oírlo, a hablar de esta manera, y como ya estamos tan acostumbrados, entonces no notamos lo que está diciendo. Pero si usted presta atención, hay algo raro ahí. Cualquiera. Cualquiera, no. ¿Del Señor? Del Señor tampoco. Indignamente tiene que ser. Indignamente, no. Dice, esta copa, no sabemos. Comiera este pan. Esta copa. Perdón. Pero es que habla de dos cosas. ¿Quién dijo comiere este pan? Yo, hermano. Ariel. Ajá, ¿y qué es lo que encuentra ahí raro? Pues, ¿cuál pan o qué pan? O si no conociera uno de lo que está hablando, ¿no? Ok. Ya entiendo por dónde va. Ok, ¿cuál es el problema en este pasaje? Y fíjese que no es un problema tan sencillo. No es sencillo de ver, pero realmente ha complicado en algunas otras cosas. Y ahorita le explico por qué. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan. Si a usted le dicen que se coma este pan, ¿qué es lo que se tiene que comer? El pan. El pan entero, ¿verdad? Y luego le dice, o bebiere esta copa. Nosotros leemos el pasaje y automáticamente entendemos que comiere de este pan o que bebiere de esta copa. Regularmente nuestra mente está seteada ya de esa manera que es solo comer un pedacito del pan y un pedacito o un poquito de la copa, ¿no? Y entonces nuestra mente ya está así. Pero lo que dice aquí en este pasaje es que comiere este pan. Y entonces venimos, ¿y cómo interpreto eso? ¿Acaso está diciendo el apóstol Pablo que me tengo que comer todo el pan yo? ¿Y que me tengo que beber toda la copa?
Y entonces aquí la cosa está entre este y esta, porque La es cosa, este y este. la, No la esta, sino que es este y esta. la cosa es que, como dice el hermano, la cosa principal en esta figura es que Pablo está diciendo este pan entero, esta copa entera, mientras que si lo entendemos literalmente, nos vamos a convertir, por ejemplo, en los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Qué hacen ellos con la copa? La beben. Se la beben toda. ¿De dónde cree que salió eso? De aquí. De entender literalmente estos pasajes. ¿Se da cuenta la gran diferencia que hay? Pero si yo vengo y digo, no, esto es una sinécdoque. Lo que estamos viendo aquí es una figura de lenguaje que está mencionando todo el pan para referirse a qué. A una parte. Está mencionando toda la copa para referirse a qué. A un poquito. A una parte. A una parte. Y entonces es por eso que es importante entender dónde están las figuras. Y una vez que las miro, que las noto, interpretarlas correctamente. Porque si no, puedo empezar a hacer cosas que la Biblia no dice, pero yo las interpreto de esa manera y entonces cometo errores, ¿no? Espero que vean la diferencia de qué es lo que estoy hablando en este pasaje. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues está usando el todo el pan, toda la copa, para referirse únicamente a una parte, tanto del pan como del vino que se bebe. ¿Ok? En segundo lugar, el día de hoy vamos a ver otra figura que es la ironía. La ironía la usamos mucho nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la ironía? La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se expresa. Muchas veces se usa con sarcasmo o es un sarcasmo propiamente. Y entonces, si no se entiende el contexto en el cual se está diciendo, nosotros muy fácilmente podemos interpretar incorrectamente el pasaje. Y entonces, cuando vemos algo como esto, cuando encontramos una ironía, es sumamente importante revisar el contexto, porque es el contexto el que nos va a decir que es una ironía, porque si no, puede que diga o entendamos que está diciendo algo feo. Digo algo feo en referencia a algo que no hace juego no armoniza con la Biblia entera, ¿no? Entonces, por eso es importante el poder entenderla correctamente. Yo puse un ejemplo ahí. Un ejemplo sería, me comí toda la comida, ¿será que tenía mucha hambre o estaba muy buena? Bueno, creo que eso entraría en otra figura. Aquí hay un ejemplo en lo que ustedes tienen en pantalla, dice, ¿qué hombre más trabajador? Tal vez ha dicho algo parecido usted alguna vez, ya que él está descansando, durmiendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir alguien que dice, pero qué trabajador eres? Es un haragán. Está diciendo completamente lo contrario, ¿no? Está diciendo, ¿por qué no trabajas? Mira, tú no eres una persona trabajadora. Ok, es fácil entenderlo ahí. Vámonos a un pasaje. Vámonos a Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 27. Ahí dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Dónde está lo irónico ahí? Dios es. Todo lo que dice, todo lo que dice Elías. Todo, porque Dios es. ¿Perdón? Gritar en alta voz porque Dios es. Porque Dios es. Ok.
Todo lo que está ahí después de porque Dios es lleva ese tono de ironía, ¿no? Sí. Pero lo que marca realmente y nos pone en problemas a la hora de interpretar es que Elías está diciendo Dios es. ¿Y de quién está hablando? De los Baales. De los Sí, está hablando de Baal. Y entonces viene Elías, y si yo no interpreto correctamente este versículo, yo voy a decir, oh, Elías dice que Baal era ¿qué? Un Dios. Era Dios, era un Dios. ¿Dice eso Elías? No. No lo dice. No es esa su intención. Esto es una ironía. Es como burlarse. Ahora, ¿qué dice ahí el contexto que me ayuda a mí a entender, a estar seguro de que es una ironía? Porque si no se me puede ocurrir a mí cualquier pasaje que no me guste lo que dice, entonces digo, es una ironía. Lo que quiere decir es lo contrario. No, yo no puedo hacer eso. Tengo que encontrar algo en el contexto que me diga que esto es una ironía, que fue dicho en un tono sarcástico. Elías se está burlando de ellos. Perdón, ¿alguien habló ahí? Elías Se está burlando de ellos. Los dos están diciendo lo mismo, ¿no? Elías se burlaba. Eso es lo que dice ahí en el versículo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. O sea que lo que está diciendo está dicho en son de burla. Y obviamente lo que está diciendo pues es una ironía, es un sarcasmo, es algo que no dice lo que él quiere decir, sino dice lo contrario. ¿Qué fue lo que quiso decir entonces Elías? Pues lo que quiso decir es que Baal no es Dios, que Baal no es Dios y por eso es que no les escucha, por eso es que No reaccionaba. no reaccionaba y no hacía nada con lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Si usted se da cuenta, no es nada difícil de encontrar. Ustedes lo encontraron muy fácil, pero ahorita están siendo guiados. Ya cuando estén en su estudio bíblico solos ustedes, probablemente les cueste un poco más distinguir y decir, esta es una ironía. Y entonces van a tener que tener mucho cuidado en su observación. Y si dicen que es ironía, pues entonces tienen que ir al contexto y revisar dónde puedo entender yo que lo que está diciendo lo está diciendo en un tono irónico. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es la frase fuera del lugar? ¿Dónde está la ironía en lo que está diciendo Josué en ese pasaje? A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Ok, ¿por qué es una ironía? Pues porque los está comparando a los dos. De los dos está diciendo que son dioses. Y luego es una ironía, bueno, creo que es una ironía cuando él termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pienso que es escogeos hoy a quien sirváis. Ok, ¿por qué? Porque está siendo irónico comparando los dioses de los amorreos o los dioses de nuestros padres o hoy a mi casa donde seremos a Jehová. Haciendo esa comparación, parece les dice que escojan al Dios que ellos quieran. Está diciendo que yo creo que la les quiere ironía decir es que si ninguno mal de os los parece. dos. Para mí la ironía es si mal os parece servir a Jehová. O sea, ya han visto todo lo que Jehová les ha hecho, ya han visto y vieron también
a través de las historias que sus padres contaban, lo que había sucedido con los otros dioses a quienes sus padres habían servido. Entonces, es irónico que quieran ahora elegir después de ver lo que Jehová ha hecho por ellos. Ok. Lo irónico Bueno, puede ser Dios, sigo. porque Ajá. esos dioses eran falsos y a comparación que Jehová es Dios verdadero. Ok. La ironía Está es que bien. les está diciendo qué tipo de dioses son y aún se quedan con ellos. Y por eso él afirma, nosotros servimos a Jehová. Ok. Nos estamos acercando a él. Pues esta es una ironía un poquito más, Compleja. más escondida, vamos a decir, no tan clara como la otra. De hecho, he oído muchas veces predicaciones, algunas veces, no muchas, algunas veces predicaciones hablando de este versículo sin considerar, es decir, sin haber observado esa ironía que está sucediendo ahí en ese pasaje. No he dicho que han predicado mal, solo que no han hecho esa observación, ¿no? De lo que está sucediendo ahí. Pues la ironía es que están hablando mal de sus dioses. ¿Será que les dijo que hasta que estaban del otro lado del río? Que le dijo hasta que estaban del otro lado del río. O a los Es dioses que es de la los misma, casi amorreos. la misma situación anterior, porque está hablando de dioses que no eran reales, que eran paganos. Ok. Espero en mi casa. Buenas noches. Yo creo de que la Ajá. ironía es cuando pregunta, ¿y si mal os parece servir a Jehová? Escogéis a quién, Sí, es lo escogeos que yo hoy a quién pienso. van a ser, vais, ¿verdad? O a los dioses Porque de los amorreos. Escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. La ironía es a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Ok. Ronald, ¿terminaste lo que ibas a decir? Sí, pues básicamente iba a decir eso de que la ironía es que está al principio, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, ¿verdad? Que sería, pero la ironía es como que ya se sabe de que Es que no funcionaron. exacto, como quien dice, sí. Es decir, como que la opción es, bueno, obviamente siempre hay opción de servir a otros dioses, ¿verdad? Pero Ok. como quien dice, si mal os parece servir a Jehová, como quien dice, pues, Yo pienso que la ironía es sabiendo que si no les parece bien, ¿verdad? Servir a Jehová, entonces ironía- escojan a otros dioses. Pero aquí es donde siento que está la ironía, en esa primera parte. Escogeos hoy a quien sirváis. Para mí es esa, porque él sabe que los dioses que estaban, los que sirvieron vuestros padres, que dice ahí, y los dioses de los amorreos, pues no es un Dios real. Ese no es un Dios real. Entonces, la ironía para mí es esa, escogeos a quien, porque los otros dioses no son Dios real, pero él sí va a escoger servir a Dios porque sabe que Dios sí existe y Dios sí responde y Dios, pues es real. Ok. Pues cada vez en lo que van diciendo se van acercando más y más y más al asunto. ¿Dónde está la ironía en este pasaje? Pues la ironía está en el hecho de que ¿cuántas opciones les da Josué al pueblo? Dos. ¿Cuántas? Dos. Tres. Ya sea los dioses del otro lado del río o lo de los amorreos. Solo les Bueno, da dioses dos son opciones. muchos, No, pero la solo les servidumbre a da, dos grupos présteme diferentes. atención, solo les da dos opciones. Y las dos opciones que les da son malas. Correcto. Dice, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. O sea, lo que les está diciendo es, o sirven a aquellos dioses o sirven a aquellos. No hay una tercera opción. La tercera opción es la que él toma, pero no se las da a ellos. Entonces, la ironía está precisamente en eso, de que
Josué no les está dando, vamos a decir, la opción de escoger a Jehová, Dioses. sino la opción que les da es escojan a aquellos, ya que son tan necios, ¿no? Es la idea. Ya que son tan necios, les parece mal servir al Señor, bueno, entonces escojan. ¿Quieren servir a aquellos dioses o quieren servir a aquellos? Ustedes hagan lo que les dé la gana, pero yo y mi casa Serviremos a vamos a tomar otra opción. Una diferente. Ustedes solo pueden tomar estas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, es una ironía. Es una ironía. Y entonces, ¿cómo interpreto la ironía? Pues lo que entiendo en la ironía es que lo que está diciendo Josué es completamente lo contrario de lo que se expresa ahí. Y entonces debo entender que lo que está diciendo Josué es que no deben escoger a esos, no deben escoger ni aquellos ni aquellos. Tienen que escoger a Jehová, que fue la opción que él tomó. Entonces la ironía está precisamente en eso, en que no les presenta la opción de que puedan servir a Jehová, sino les da la opción, o las opciones, perdón, únicamente de servir a unos dioses o a otros dioses. Ahí está el detalle de la ironía. Está. Hay otra en 2 de Corintios, que vamos a ver. Una de las dos opciones. 2 de Corintios 11:5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ok. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Cómo entendemos esto? Grandes. Ajá. Lo que Pablo le está diciendo, que no piensen que él es menos que los otros apóstoles. Pero se está refiriendo aquí en el contexto a falsos apóstoles. Por eso él dice eso de grandes apóstoles. Ahí está la ironía. Sí. Yo pienso que la ironía es que él piensa que no está por debajo de esos grandes apóstoles, que él está también al nivel de esos apóstoles. Pero lo está diciendo de la manera, la ironía es, y dice, y pienso que en nada he sido inferior. La ironía es que sí tenía ese nivel de apóstol. Ok. Este es un ejemplo y lo escogí también por esa dificultad que tiene, ¿no? Si uno lee solo el versículo, se recuerda que hemos dicho que leer un versículo sin el contexto es un gran problema, porque puedo entender algo completamente diferente de lo que está diciendo. Si alguien me presenta este versículo sin que yo vea el contexto, yo solo voy a entender y pienso que en nada he sido inferior, bueno, está hablando Pablo porque es 2 de Corintios, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Vengo yo y podría interpretar algo como, por ejemplo, decir, yo no soy inferior a Pedro, ¿sí? Yo no soy inferior a esos apóstoles que anduvieron con el Señor. Y entonces no hay ninguna figura de lenguaje, sino él estaría diciendo literalmente eso. ¿De acuerdo? El problema es cuando vamos al contexto. El contexto nos va a mostrar lo que ya hermana Rosalba mencionaba. El contexto nos va a mostrar de qué es lo que está hablando. Y si usted fuera al contexto, notaría que en el versículo 3, por ejemplo, les viene diciendo, les dice que sus sentidos se han extraviado, les dice Pablo. En el versículo 4 les habla de alguno que les venga predicando a otro Jesús. Y en el versículo 13 les dice, o sea, más adelantito, les llama, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el versículo 5? Lo que está diciendo, en todo el contexto, Pablo está hablando de falsos apóstoles. El engaño. De hecho, la palabra que dice ahí, grandes apóstoles, hasta podría traducirse más irónico todavía, porque podría traducirse, por ejemplo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos superapóstoles.
¿Sí? Por la manera en que lo está diciendo Pablo es muy sarcástica, pero si solo leemos el versículo, pues nos equivocamos, ¿no? Si vamos al contexto, vemos que está hablando de que esos otros apóstoles son falsos, son muy falsos. Predican algo completamente diferente, están disfrazados como apóstoles, pero en realidad no lo son. Y entonces, ya cuando veo el contexto, es más fácil entender que realmente lo que está diciendo no es algo literal, sino es una ironía, porque ya entiendo que no se refiere a los otros apóstoles, a Mateo, sino se está refiriendo a estos apóstoles fraudulentos, disfrazados, que andaban enseñando otro evangelio. ¿Qué quiso decir entonces con la ironía? Pues lo que quiso decir es todo lo contrario de lo que dijo, ¿no? Porque esa es la ironía, ese es el sarcasmo, decir o expresar lo contrario. Y lo que está diciendo es que no tiene nada, esos otros apóstoles no tienen nada de especial, ¿sí? Son falsos, son fraudulentos, no tienen nada de especial, sino que ellos son los inferiores, los falsos, los fraudulentos. Eso es lo que está expresando Pablo a través de todo el pasaje. Esto, pues, como dije, lo escojo para que ustedes vean la importancia de considerar siempre lo que hay alrededor, qué es el contexto. Y una ironía, especialmente una ironía, no puede interpretarse sin que haya una muestra en el contexto de qué es lo que está sucediendo. Hay otro ejemplo que es Job 38:19. Dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Alguien tiene idea de quién está hablando ahí? No. Jehová. Está hablando Dios el le está Señor. hablando. Dios le está hablando a Job. Le está hablando a Job. ¿Te acuerdas que Job se puso así mero, se sintió un poco gallito, ¿no? Y le empezó a cuestionar un poco a Dios. Y llega el momento en que Dios le dice, espérate un poquito, ¿no? Espérate un Respira un tanto. tantito, yo te voy a preguntar a ti. Y le empieza a hacer preguntas, hermano, tan extrañas, digo extrañas para nosotros los seres humanos, ¿no? Pero le empieza a decir cosas. Y dentro de eso, el Señor le deja ir esta ironía, este sarcasmo, se lo deja ir a Job, porque le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Por qué es un sarcasmo eso? Bueno, porque es una ironía. Todo el capítulo 38, que es donde está este versículo, y todavía continúa hasta el capítulo 39, en los dos capítulos Dios le está preguntando a Job, le está haciendo preguntas y le está preguntando cosas de las cuales Job no tiene la menor idea. Le está preguntando cosas, por ejemplo, le dice el Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Le pregunta eso. En el versículo 4, ¿no? Y en el 18 le preguntó, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Lo sabes? Y a mí me lo preguntan hoy en el siglo XXI y seguimos sin tener absolutamente ni una idea al respecto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Es decir, son cosas que ponen de manifiesto que Job no tiene ni idea de lo que el Señor está preguntando. Pero viene en el versículo 19 y entonces le dice el Señor, respóndeme, ¿tú lo sabes? Tú lo sabes. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, le dice el Señor. Y es grande el número de tus días. Todo eso es un sarcasmo, es una ironía. ¿Qué quiso decirle el Señor a Job? Pues quiso remarcar el hecho. Quiso remarcar el hecho de que realmente Job no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que Dios sabe, de lo que Dios conoce. Entonces, cuestionar al Señor fue una mala idea, ¿no? Pedirle al Señor que conteste nuestras preguntas porque yo soy importante, es una mala idea. El Señor le dice, no, tú no lo sabes.
eh, en tono irónico, le dice tú lo sabes, pero realmente le está diciendo, tú no lo sabes, no sabes nada de esto, no tienes idea, porque naciste mucho después de que todo esto sucediera. Eso fue otra ironía. Hermano, está en Job 38:21, no es el versículo. 21, me equivoqué otra vez. Ok, perdón. Ya lo corrigió. Ya. Ok, gracias. La siguiente figura, y creo que va a ser la última ya, es la hipérbole. Me imagino que este es un término, un término un poco más conocido para ustedes. Una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Es una exageración evidente. Es decir, cuando se exagera, no queda duda de que es una exageración. ¿De acuerdo? Eso es una hipérbole. Es una exageración con el propósito nuevamente de dar énfasis. Casi todas las figuras del lenguaje tienen ese propósito, ¿no? Dar énfasis, hacer meditar de una manera más profunda al que está leyendo. Y en algunas ocasiones una hipérbole podría parecer una mentira. Sí, podría parecer algo falso, pero no lo es. Es solo una figura literaria, es decir, es un recurso literario que se utiliza para dar énfasis a lo que se está diciendo, porque su propósito no es engañar, su propósito es dar énfasis, ¿no? Entonces no es una mentira. Nunca va a decir, oh, aquí pusieron una mentira. No es una mentira, es una hipérbole. Muchas de esas cosas. Por ejemplo, yo le puse ahí, quizá usted lo ha dicho alguna vez, me muero de risa. ¿Alguien le va a empezar a dar oxígeno, le van a dar resucitación porque le dio risa? No. Usted está diciendo, me muero de la risa, simplemente porque quiere expresar que su risa es mucha, ¿no? O sea, le causó mucha risa algo en particular. Eso es una hipérbole. Y nosotros usamos muchas cuando hablamos. Vamos a ir a un ejemplo. Está en Deuteronomio 1:28. Espero que ese sí sea el versículo. Creo que sí. ¿A dónde subiremos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Dónde está la hipérbole ahí? Hasta el Amuralladas cielo. amuralladas hasta el cielo. Amuralladas hasta el cielo. ¿Y cómo sabemos que es una exageración evidente? Porque no hay Porque no hay murallas. ninguna Nada llega muralla al que cielo. llegue Es imposible, ¿no? Ni aún deshaciendo la tierra entera y volviéndola a poner en una fila para arriba, no llegaría al cielo. Entonces, esto es una exageración. Es una exageración evidente. ¿Es una mentira? No, no es una mentira. Es un recurso literario. Es una manera de hablar que lo que hace es expresar, ¿verdad? En términos superlativos ahí, exagerados, lo que se quiere decir. Entonces, ¿qué era lo que querían decir con eso? ¿Cómo lo podemos entender? La muralla estaba altísima. Sí, que las murallas eran muy altas. Eso probablemente era lo que habían dicho los espías cuando regresaron. Y ellos, cuando estaban hablando aquí, dicen, no, ya nos atemorizaron porque dicen que las murallas están, las ciudades están amuralladas hasta el cielo. Es una exageración. ¿Ok? Está fácil, ¿no? Sí. Proverbios 23:2. Para eso de exagerar somos más, nos es más ¿Sería familiar, igual ¿no? que fanfarronear, hermano? Podría ser, aunque quizá el tono va a ser diferente, ¿no? Porque un fanfarrón lo que quiere hacer es lucir e incluso va a mentir para presumir, ¿no? Sí. La hipérbole no tiene el propósito de engañar ni de presumir. El propósito que tiene es solo dar énfasis a lo que se dice. Ahí en Proverbios 23:1, yo puse 2. Uno, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti.
y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon ¿Dónde está la cuchillo, hipérbole ahí? pon cuchillo en tu garganta. Pon cuchillo a tu garganta. Esa es la hipérbole. Es una exageración, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una exageración evidente? Porque no nos podemos poner el cuchillo en la garganta. Porque nadie en Que su no es sano buena juicio va a idea hacer eso. ponérselo. No es buena idea, nadie lo hace. ¿Sí? Además, no tiene ningún sentido hacerlo para dejar de comer. Puedo seguir comiendo si alguien me pone un cuchillo aquí. De hecho, me lo pueden poner para que coma también, ¿no? Entonces, no hace sentido literalmente. Realmente es una exageración evidente. ¿Y cómo lo podemos entender? No comas mucho. Ser Más prudente. Ser glotón. No seas Espera, glotón, no seas espera a goloso, que el otro coma. no comas mucho. No ser glotón. ¿Sí? Pon cuchillo a tu garganta, es como detén un poquito lo que estás comiendo, no tragues tanto. Eso es a lo que se refiere. Ser goloso. Otro ejemplo está en Mateo, capítulo 7, versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La viga. La viga. Yo. La paja y la viga. Paja y viga. La No. paja y la viga. De tenerla en el ojo. Exagerando sería la viga. Si eso ni hipérbole sería. La exageración realmente está en la viga, ¿no? La viga, sí. Porque una paja puede entrar en el ojo, pero sabemos que exagera cuando pensamos que una viga puede entrar en el ojo. No, eso no Eso es no puede imposible. suceder. Es imposible. Eso no puede suceder. Entonces, esa es una exageración. ¿Cómo se llama la figura? Hipérbole. Una hipérbole. Es una hipérbole. ¿Cómo podemos entender eso entonces? Porque no puede entrar una viga al ojo. Sí, entendemos la figura, entendemos que literalmente no puede entrar una viga en el ojo. ¿Y a qué se refiere entonces? ¿Cómo entendemos eso? Se refiere a la crítica que hace, que ve la paja del hermano en el ojo, pero no ve que él está más grande la viga en el ojo de él. Nuestras un cosas. pecado. Considerarse a uno mismo. Lo que quiere Perdón. decir es que el que se está fijando en el problema del otro no se da cuenta que se está fijando en el problema del otro porque él tiene ese problema mucho más grande que el otro. Es como cuando apuntamos a alguien que dicen, apuntas uno, pero 4 te están apuntando a ti. Me imagino. Considerarse a uno mismo. Perdón. Considerarse a uno mismo. Considerarse a uno mismo. Ok. Antes de criticar a alguien, primero hay que fijarnos nosotros, en nosotros. Ok. Bueno, si tradujéramos ese versículo de otra manera, de una manera quitando un poco la exageración, lo que estaría diciendo es, ¿por qué ves el pequeño problema en tu hermano, en el otro, y no ves tus grandes problemas o deficiencias que tú mismo tienes? ¿Sí? Es como cuando el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y todos se fueron, ¿no? ¿Por qué Ajá. se fueron? Pues Porque porque todos los eran otros con también nombre. tenían. Los otros también merecían pedradas. Y decidieron mejor irse, ¿no? Muy bien. Bueno, ya llegamos a las 21. Les voy a poner un ejemplo de cada una de las siguientes porque ya no me quiero quedar con ellas y no quiero que la otra semana todavía hablemos de esto. Hay otra figura que se llama apóstrofe y dicho en pocas palabras, lo que hace en esta figura es referirse a algo que realmente no me puede oír. Le voy a hablar a algo que no me puede oír, no me puede entender. Y entonces pareciera que yo le estoy hablando y que esa otra cosa es una persona, pero realmente no lo es.
Es solo una figura de lenguaje. Por ejemplo, puse una línea ahí de un poema que dice, luna estrellada, ¿cuántos secretos guardas? Le está hablando a la luna como si la luna pudiera escuchar o pudiera entender. ¿Pero puede? No, no. Es solo una manera de expresar algo, ¿no? Pero no necesariamente vamos a entender que es que eso está personalizado o está hablando de algo que puede oír o entender. El ejemplo, podemos ver este primero, dice 1 Corintios 15:55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Muerte y sepulcro. sí, le está hablando a la muerte y al sepulcro. Algunos malinterpretan esto y por eso pintan a una muerte ahí con capucha negra, con una guadaña en la mano y una calavera, ¿no? Porque piensan que la muerte es una persona. Es decir, es alguien que literalmente viene y te quita la vida o se lleva tu vida. De eso hay mucho en las diferentes culturas, pero realmente lo que la Biblia está expresando aquí no es eso. Es simplemente una figura retórica, una figura de lenguaje que lo que está haciendo es simplemente poniendo énfasis en algo que haciéndonos reflexionar, ¿no? De una manera más simpática, de una manera más elocuente, vamos a decir, eh, para que nosotros entendamos mejor el concepto que Pablo está expresando. Entonces, ¿significa que la muerte es algo o algún tipo de ser? No, no significa eso. Pablo no está pensando en que la muerte o el sepulcro tienen vida y le respondan, sino es una manera llamativa de expresar la muerte que la muerte y el sepulcro han sido derrotados, pero no debemos darles vida a esos seres, ¿no? Porque no son seres. La otra, bueno, solo ahí. Ustedes tienen una tarea que yo les dejé la semana pasada, pero que no podían hacer porque no habíamos completado todo esto. Entonces le invito a que haga esa tarea para la próxima semana. Y eso va a ser un buen ejercicio, creo yo. Tenemos otras figuras, que estas eran las que le iba a dar solo un ejemplo. La personificación es atribuir características personales a las no personales, es decir, a animales, plantas, objetos inanimados o ideas. Por ejemplo, yo le puse ahí, usted quizá en algún momento ha dicho, mi celular se murió. ¿Significa que su celular literalmente se murió? No. No, los Se celulares no se mueren, ¿de acuerdo? Celulares no se mueren, pero es una manera de decirlo. Es una figura de lenguaje, una figura literaria en nuestro caso. Un ejemplo de esto, pues está en Isaías, donde dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Esto sí yo he oído predicadores que dicen que los árboles van a palmear, o que los montes y los collados van a cantar. ¿Es eso literal? No, no es literal. Muy probablemente de lo que está hablando el pasaje, en primer lugar debemos entender que está hablando de un futuro, cuando estemos en el milenio, al llegar al milenio, que la naturaleza misma va a ser restaurada. Hoy está contaminada con muchas cosas, pero en aquel entonces la naturaleza se restaurará y será un gozo realmente ver la naturaleza, ver los árboles, ver los collados, ver todas esas cosas. Todo ello, como cuando dice va a levantar canción, van a aplaudir. La idea es que va a haber una alegría generalizada de ver esa naturaleza
nuevamente restaurada como Dios la hizo al principio, como Dios la había diseñado, ¿no? Árboles rebosando de frutos, ¿sí? ¿Se imagina? Va a ser distinto. Y entonces, está hablando de eso, pero no es algo literal que nosotros debamos entenderlo así. La otra figura, y ya no doy el otro ejemplo, la otra figura es el eufemismo, que también solemos utilizar. El eufemismo es sencillo, es solo sustituir una expresión que se considera ofensiva por otra que es ambigua o que es más suave, ¿no? Entonces no queremos decir una palabra muy fuerte y entonces decimos una palabra más suave. Por ejemplo, tenemos, seguro usted lo ha leído y lo ha notado, en Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ahí hay algo raro, ¿no? Concibió. Conoció. Sí, ahí dice, conoció Adán a su mujer y luego concibió. Esa es una manera diferente de conocer, ¿no? O sea, solo le dijo, hola, ¿qué tal? Me llamo Adán. Y ya con eso, ya Eva concibió y dio a luz a Caín. No, lo que está sucediendo ahí es que se cambió la palabra. Se cambió la palabra fuerte por una palabra más suave. Y la palabra, usted dirá, ¿por qué le pusieron conoció? Bueno, es que es la palabra que se nos traduce a nosotros viene del original. O sea, eso es lo que se dice en el original. Y entonces se pasa al español y a otros idiomas de esa manera, de una manera muy literal. Pero realmente no está hablando de conocer. Esto le daría un problema. Si usted lo entiende literalmente y luego va al versículo 25 en el capítulo 4 de Génesis, ahí vuelve a decir, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Cómo así? Ya la había conocido en el versículo 1. ¿Cómo es que la vuelve a conocer? Porque no habla solo de conocerla, hola, ¿qué tal? Sino está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Se llegó a ella. Sí. Ya no le cambié aquí, ¿no? De lo que está hablando, perdóneme que diga la palabra, pero es que no hay otra manera de decirlo, sino la embarazó. Está hablando de sexo. De eso está diciendo. Sí. Pero cualquier otra expresión que solemos utilizar va a ser, ¿qué cosa? Relaciones sexuales. Va a ser una palabra suave, es decir, va a ser un eufemismo. Cuando nosotros empecemos a decir, es que tuvieron relaciones, eso es un eufemismo. Si decimos, es que se acostaron, se acostaron juntos, es un eufemismo. Todos son allá eufemismos. en Honduras diríamos, ya se la voló, dice. Bueno, es igual a lo que acaba de decir, tener sexo, tuvieron sexo. Sí, todos son eufemismos. La nueva, la NBI, la nueva traducción viviente, que es una versión muy dinámica, es decir, que se abre a traducir las cosas muy bien. Mire cómo lo dice. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Así dice la nueva traducción viviente. Termino con este. Claro. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, este es Saúl, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Cuál es la palabra suave ahí? Cubrir sus pies. Cubrir sus pies. Porque uno se pregunta, ¿por qué alguien tiene que ir a una cueva para cubrir sus pies? Se puede cubrir en cualquier lado, literalmente, ¿no? Pero aquí está hablando de otra cosa. ¿A qué palabra está sustituyendo? Por ejemplo, ir al baño, que es otro eufemismo, ¿no? Ir al baño.
La NBI, la nueva Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente, hablan de hacer sus necesidades, así lo traducen. O sea, también se quedan ahí en un eufemismo, pero un eufemismo más conocido para nosotros, ¿no? Porque si a mí me dicen cubrir sus pies, no lo entiendo. No es un eufemismo que nosotros usemos. Pero si me dicen hacer sus necesidades, ok, eso ya lo entiendo. Es un eufemismo, pero ya lo entiendo mejor. Si decimos fue al baño, pues en ese aspecto no tendría sentido porque no había baño, ¿no? Pero nosotros entendemos a qué nos referimos con eso. Es un eufemismo y todo se refiere a defecar. Eso es lo que fue a hacer Saúl a la cueva. Y a eso se refiere con esa expresión que aparece ahí. Como ahora en día, muchos dicen, usan los números, número 1 y número 2, dicen que nada tiene que ver, pero sí, ya le dicen, no, el número 2, y debe ser el número 2. Es un eufemismo, decir voy a hacer el número 1 o el número 2, es un eufemismo, es decir, cambiamos una palabra fuerte, la cambiamos por algo más suave, ¿no? Lo cual hace sentido muchas veces dependiendo del ambiente donde estemos. Bueno, estas son todas las que vamos a ver, todas las figuras literarias que vamos a ver. Pero eso no significa que solo esas existen, hermano. Yo traté de traerles las que más frecuencia tienen en la palabra y las que más nos pueden servir. Usted va a encontrar otras, si ahonda en su estudio, va a encontrar otras muchas. Puede irse a muchas más. Pero estas, a mi entender, estas podrían ser las más significativas de que nosotros conozcamos. Si usted se dio cuenta, con el tiempo se va haciendo la mente como más receptiva, ¿no? Uno rápido entiende, oh, aquí hay algo, esto está aquí, el problema está aquí, aquí y aquí. Uno va observando y ya las cosas se van haciendo más fáciles. El nombre, al final de cuentas, repito, no es lo más importante. Lo más importante es identificarlo y ver, oh, aquí está haciendo algo, aquí hay algo diferente y debo entenderlo de otra manera. ¿Ok? Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Me volví a pasar y no quiero que se alargue más para ustedes, para que vayan a descansar. Mis hermanos, les agradezco mucho su paciencia para conmigo y agradezco que estén haciendo sus tareas también. Esta semana tienen más tareas. Sí. Gracias a usted por su tiempo para nosotros, por enseñarnos. Muchas gracias, hermano. Yo lo hago con mucho gusto. Les queda esta tarea, las hojas que tienen ahí, los ejercicios que tienen, mándenmelos en la semana y yo les doy una miradita ahí. Si veo algunos problemas, pues yo se los hago saber en la próxima semana. ¿De acuerdo?